¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñes Radio. Bienvenidas una semana más a todas las personas amantes de la música clásica y seguidoras de este programa que tenemos en Ñes Radio llamado Oír y Callar. Es un programa en el que una vez a la semana tenemos una sugerencia de música clásica para descubrir nuevas músicas y sobre todo nuevos compositores y compositoras. En el caso que nos ocupa de esta semana, pues desde luego que también va a ser así. Saludos de la mesa de sonido de Julia y del micrófono Fernando. Antonio y Paulino también difunden nuestros programas en las redes sociales y tenemos un teléfono WhatsApp abierto de manera continua para recibir vuestros comentarios, vuestras peticiones, vuestras dudas, vuestras críticas y vuestras peticiones. No tenéis nada más que marcar el 64 11 29 829 y allí recibiremos vuestros mensajes. Bien, pues vamos a empezar, como es costumbre, con la música escrita por mujeres. Y la compositora elegida para el programa de hoy se trata de Francisca Madriguera Rodón, también conocida como Paquita Madriguera, que es como habitualmente aparece tanto en las poquitas ediciones que se han hecho de su música, como en las carátulas de los discos también que se han grabado con partituras suyas. Bueno, pues esta Paquita Madriguera nació en Igualada el 15 de noviembre del año 1900. En su casa había tradición musical, como también hemos comentado en otros muchos casos, ¿verdad? Y por tanto la educación de ella en la música pues fue muy natural y muy sobresaliente, ¿no? Como vamos a señalar ahora. Su hermano, Enric Madriguera, también fue compositor. Y ella, Paquita, empezó sus estudios musicales en su propia casa, con sus padres a la edad de 3 años. Fue su madre, desde luego, la que le inició en el campo de la música y en poner las manos sobre el teclado. Paquita Madriguera desarrolló una excelente habilidad en el manejo sobre el teclado del piano, perdón, y luego también pues siguió estudiando la música y se convirtió en una excelente compositora, directora de orquesta y también escritora. Fue considerada una niña prodigio, puesto que a los 7 años y ya habiendo recibido clases, como habíamos dicho, de su madre, pues Frank Marshall la empezó a tomar bajo su pupilaje. Marshall, que fue un prestigioso profesor allí en Cataluña, del que luego, digamos que inauguró la Academia Marshall, ¿no? Donde estudiaron todos los grandes músicos de aquella época. También estudió composición y también fue miembro de la Academia de Enrique Granados. En esta academia también la señalaron como una niña prodigio y dijeron que era alguien con una inmensa capacidad de aprendizaje y un excelente gusto interpretativo. Bueno, su talento, desde luego, quedó reconocido al quedar en el primer puesto y por unanimidad en el concurso de piano que se produjo en el Centro Autonomista de Sant Gervasi, y en este concurso hay que decir que participó con 5 años.
Ya con 11 años participó también en una serie de conciertos en el Palau de la Música de Barcelona y en el Ateneo de Madrid. Tuvo también una carrera internacional y a los 13 años actuó con el Orfeó Català y con María Barrientos en el Albert Hall de Londres. También triunfó como pianista en giras de conciertos en California y en Nueva York, y fue allí en América donde obtuvo la oportunidad de firmar contratos para seguir como intérprete del piano. En 1919 obtuvo grandes éxitos también en Sudamérica, y en 1920 se produjo un hecho en su vida que, como en muchos otros casos de mujeres músicas que hemos señalado en esta serie de programas, pues digamos que es común a todas ellas, ¿no? Y es que se casó con un periodista, en este caso un periodista del periódico llamado La Democracia en Uruguay, y no es que digamos que sea necesario resaltar que las mujeres compositoras se casaran o se dejaran de casar, o si tuvieron hijos los dejaron de tener, pero es que aquí lo decimos porque el matrimonio supuso un frenazo para la carrera musical de Paquita, como hemos dicho, de Paquita Madriguera. Bueno, pues este frenazo que tuvo en su carrera musical fue motivado por este matrimonio, y por eso lo señalamos, porque a partir de ahí sus giras de conciertos se quedaron casi reducidas a la mínima expresión. De hecho, tan solo hay noticias de algunos conciertos públicos acompañando a Pau Casals al violonchelo y en Barcelona, ¿no? Bueno, pues como habíamos dicho que esta mujer, Paquita Madriguera, era una excelente pianista y había obtenido numerosos premios a muy tierna infancia, ¿no? Tocando el piano, vamos a empezar a oír obras suyas que están escritas para piano, ¿no? En concreto, pues vamos a oír una curiosa obra titulada La Mosca, que es el opus 12 de su catálogo.
A continuación vamos a oír también una obra para piano que es en dos partes, es decir, son dos obras cortas de poco más de un minuto de duración y que son la Pastoral 1 y 2 y cuyos títulos son La danza del sátiro y la ninfa y Caraván. Hay que señalar que estas dos piezas de piano que hemos escuchado de Paquita Madriguera están interpretadas por ella misma, es decir, se trata de grabaciones antiguas que están digitalizadas y que, bueno, que tienen ese valor, no solamente de ser unas bellas composiciones realizadas por esta compositora catalana, sino que también están interpretadas también por ella, ¿no? Rara vez tenemos la ocasión de oír música escuchada, o sea, no escuchada, de escuchar música, quería decir, interpretada por el propio compositor o compositora, ¿no? Bueno, pues en este caso así ha sido. Bien, y vamos a avanzar con la vida de Paquita Madriguera y tenemos que decir que después de este primer matrimonio que habíamos señalado que supuso un frenazo para su carrera musical, pues enviudó y inmediatamente después, al poco tiempo, se casó en segundas nupcias con el guitarrista Andrés Segovia, que es uno de los músicos famosos en el siglo XX español, ¿no? Esto fue en el año de 1935. También hay que decir que a pesar de que Andrés Segovia era músico y conocía y apreciaba perfectamente las facultades que tenía Paquita Madriguera, este frenazo que había supuesto el primer matrimonio de Paquita Madriguera, pues también lo siguió siendo en el caso de Andrés Segovia. Paquita Madriguera colaboró mucho con Andrés Segovia en la realización de transcripciones musicales para guitarra y en colaboraciones con él, pero la verdad es que la carrera musical como pianista y compositora de Paquita Madriguera pues no tuvo tampoco un gran desarrollo, ¿no? en el tiempo que duró el matrimonio con Andrés Segovia. Luego, además, la Guerra Civil Española les hizo tomar la decisión de exiliarse de España y pasaron a vivir primero en Italia y más tarde ubicarse en Montevideo, en Uruguay. Esto fue ya en el año 1937. La relación, como digo, matrimonial entre ambos continuó hasta el año 43, en el que este matrimonio se rompió y se separaron, Andrés Segovia y Paquita Madriguera. Bueno, fruto de estos años de convivencia, pues Paquita Madriguera compuso una obra para guitarra llamada Humorada, que vamos a oír.
Unos años más tarde de esta separación entre Andrés Segovia y Paquita Madriguera, pues en 1955 esta hizo una reaparición ante el público de Barcelona como pianista solista junto a la Orquesta Municipal de Barcelona. Pero hay que decir que fue pues una reaparición esporádica y solitaria, porque ya a pesar de los pesares, pues la carrera musical de Paquita Madriguera pues ya se había interrumpido. Pues continuó viviendo de una manera o de otra, pero ya sin el favor de ese principio de carrera que tuvo tan espectacular, y murió el 2 de noviembre del año 1965, viviendo ya de una manera habitual allí en Montevideo, en Uruguay. Bueno, con la muerte de Paquita Madriguera, desde luego se llevó su obra y su recuerdo, porque es una autora y una compositora completamente olvidada en nuestros días, y hay tan solo esta nueva irrupción de la musicología feminista ha hecho rescatar algunas partituras, y estamos pues teniendo el placer de disfrutar de algunas grabaciones nuevas de su música. Como siempre, pues empujamos a todas las programaciones de conciertos a que la música de Paquita Madriguera también sea más presente. Bueno, y para despedirnos de Paquita Madriguera, vamos a oír dos canciones de concierto que de alguna forma nos van a servir de enlace con el resto del programa, que se lo vamos a dedicar a la canción española de concierto. Bueno, vamos a oír en concreto dos canciones de manera seguida, y estas dos canciones tienen los siguientes títulos. La primera es Se fue el día de mi corazón, y la segunda, La niña de marfil. Mira que son profundas las penas de amor. El que ignora esa pena ignora el dolor.
necesita no mira alrededor, vería quien suspira por obtener su amor. Ay, deja, princesa, ay, deja de jugar, se acerca la tarde, el amor va a escapar. Jugando está la bella de marfil, son sus cabellos blancos y muy lejos habré. Bueno, y una vez oídas ya estas canciones de Paquita Madriguera, y como había anunciado antes, pues vamos a hacer una línea de continuidad con la siguiente parte del programa, y que, como había anunciado, pues la vamos a dedicar a la canción española de concierto. Y para ello vamos a empezar con una obra de Manuel de Falla. Esta obra se titula Las 7 canciones populares. Es una obra muy conocida, muy famosa y de mucho éxito que compuso Falla allá por el año 1914. Fueron escritas para voz y piano por primera vez, y además fueron escritas en París, en su última estancia en París, ya que en aquellos meses regresó a España por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. No es que regresara a España por gusto, porque ya también comentamos hace ya también mucho tiempo, cuando hablamos de Falla en otro de nuestros programas, que Falla se fue de España, digamos, decepcionado o un poco molesto, ¿no?, por la dificultad que tenía de abrirse camino con su música, dado el exceso de música de coplas y de música de zarzuela que había en nuestro país. Pero bueno, esto es un paréntesis que no venía al caso. La cuestión es que, bueno, Falla en el año 1914 compuso estas canciones en su estancia en París antes de regresar a España, como decía, por motivos de la Primera Guerra Mundial. Y este ciclo de canciones se lo dedicó a una mujer llamada Ida Godbowska. Era esta una anfitriona de las tertulias parisinas que tenían más éxito y en la que Falla participaba de una manera regular, ¿no? Este tipo de música que compuso Falla pues constituye desde luego lo que podríamos decir un precioso monumento o fresco, ¿no?, de los elementos lingüísticos del repertorio popular español, del repertorio de la música popular español que Falla conocía tanto y estudiaba tanto, ¿no? Pero dejemos que sean las propias palabras de Falla quien nos acerque a esta visión personal que tenía Falla de la canción popular. Y vamos a leer un pequeño párrafo que publicó Falla en una revista titulada Música, que se publicaba en Madrid, y que hablaba sobre esta obra suya, ¿no? Y dice, y abro comillas: más que utilizar severamente los cantos populares, he procurado extraer de ellos el ritmo, la modalidad, sus líneas y motivos ornamentales característicos, sus cadencias modulantes. Pienso modestamente que el canto popular importa más el espíritu que la letra. Aún diré más. El acompañamiento rítmico y armónico de una canción popular tiene tanta importancia como la canción misma. Hay que tomar, por tanto, la inspiración directamente del pueblo, y quien no lo entienda así, solo conseguirá hacer de su obra un remedo más o menos ingenioso de lo que se proponga realizar. Cierro comillas. Es decir, que Falla había reflexionado grandemente sobre lo que era la música popular y tenía muy claro cómo quería él utilizar la música popular y cómo quería que la música popular influyera en la obra que él iba a componer. Las 7 canciones populares españolas para voz y piano, que es como se titula, pues fueron estrenadas en el Ateneo de Madrid en el año 1915, en un acto de homenaje a Turina y al propio Falla, que eran 2 compositores de los llamados nacionalistas de la época. En este estreno fue la cantante Luisa Vela la encargada de ponerle voz a estas canciones, y el propio Falla, el propio compositor, es el que tocaba el piano. Grande, desde luego, ha sido el éxito de esta obra,
que también Falla, una vez visto que su obra para voz y piano tenía una importante acogida, hizo una orquestación de estas canciones. Y no solamente ha sido la única, hay otros músicos importantes, por ejemplo, Luciano Berio también hizo una orquestación de estas canciones, porque han sido unas canciones, como digo, de bastante propagación, no solamente en España, sino en toda Europa. Y también hemos de señalar que otros músicos han hecho versiones de estas canciones, ya no para voz y piano, sino, por ejemplo, para violín y piano, para viola y piano, para violonchelo y piano, etcétera. Y hay que destacar entre todas ellas una versión que hizo Miguel Llobet, ya no para piano, sino para guitarra, ¿no? También hizo esta versión. Bueno, vamos a avanzar un poco en que la motivación de estas canciones, de estas 7 canciones, partió de una artista malagueña que trabajaba en aquella época, en el año 1914, en la Ópera Cómica de París. Y esta artista malagueña, pues hablando con Falla, le encargó una serie de adaptaciones de melodías populares para que ella las interpretara en ese teatro de la Ópera Cómica de París en aquellos años, en el año 14. Lo que pasa es que Falla, una vez al descubrir la naturaleza de la música y de los espectáculos que se hacían en ese centro, ¿no?, en la Ópera Cómica de París, pues Falla se negó en rotundo a que sus adaptaciones de música popular se interpretaran en un marco tan inapropiado como él consideraba para sus obras, ¿no? Rechazó, por tanto, el encargo que le hizo esta artista malagueña de hacer canciones populares, pero sí que se quedó con la idea de trabajar en una música popular y continuó trabajando en estas adaptaciones que él empezó a hacer de lo que él había estudiado mucho, ¿no?, que ya también lo habíamos anunciado. Él era un gran estudioso de la música popular española y lo que hizo fue trabajar sobre todo esto y componer 7 canciones inspiradas en la música popular, pero que no reflejaban la música popular tal cual era, ¿no? Él decía, y vuelvo a abrir comillas otra vez, he trabajado mucho en ello. De algunas he hecho hasta 3 o 4 versiones para poder elegir la definitiva, ¿no?, la canción definitiva. Bueno, pues tenemos que decir que Falla continuó trabajando en este ciclo, ¿no?, porque se lo tomó muy en serio, porque además también lo habíamos comentado en otras ocasiones, ¿no? Falla era un trabajador, un gran trabajador sobre la música, pero no era rápido trabajando. Trabajaba con lentitud, trabajaba con paciencia, con tranquilidad. Su música, desde luego, no era fruto de una inspiración de una noche, ¿no?, sino que trabajaba y le daba muchísimas vueltas a sus partituras, ¿no? La fidelidad y los ideales artísticos en el caso de estas 7 canciones, pues tenemos que decir que son, desde luego, una admiración hacia la música popular de Falla, ¿no? Y no vamos a insistir más ya en este aspecto, porque era grande, ¿no?, tanto en el mundo del flamenco como en el mundo de la música popular. Falla era un gran admirador de esta música, ¿no? Falla también, además, describe la génesis del ciclo, de este ciclo de canciones, y que sería necesario para llevar a cabo esta interpretación artística de lo que él consideraba la música popular. El encargo de la cantante únicamente sirvió a Falla como una excusa para ponerse a trabajar en una obra que iba a ser una obra de conjunto, ¿no? Estas 7 canciones populares no son 7 canciones que se pueden interpretar de manera suelta, ¿no? Son 7 canciones que forman un conjunto. Hay que interpretarlas de la primera a la séptima, y además Falla casi exigía que fuera así, ¿no? No se podían interpretar la 1, la 3 y la 4, por ejemplo, ¿no? Había que cantarlas las 7. El encargo de esta cantante malagueña simplemente cumplió la función anecdótica de que Falla se pusiera a trabajar en esta música. También hay que decir que, según la investigación, no existen documentos que nos digan que Falla tenía la intención de que fueran 7 las canciones populares, pero desde luego fueron 7, al fin y al cabo, seguramente porque de los muchos estudios que hizo, bueno, pues pudo seleccionar estas 7 melodías y estas 7 formas de interpretar la música popular como lo más representativo, ¿no? Además, hay que señalar que los textos que tienen estas canciones tienen un nexo común, y es curioso, ¿no?
y no es anecdótico, no es aleatorio, sino que es intencionado. Los textos tratan directa o indirectamente siempre del tema amoroso. Y esto, como decíamos, no se debe a una coincidencia, sino a una decisión consciente del autor, puesto que las melodías del ciclo presentan en sus diversas documentaciones textos diferentes de otros temas que no eran amorosos. Y además estas canciones de estos temas que no eran amorosos fueron desechadas por Falla y fueron relegadas pues para otro tipo de trabajos, ¿no? Falla eligió, además de que fuera música popular la que inspirase sus 7 canciones, era que estas 7 canciones tenían que tratar de temas amorosos. Falla elige canciones y textos que iluminan el tema del amor desde distintos puntos de vista, ¿no? Y los ordenó además de una forma dramáticamente lógica, podríamos decir. La primera canción, que es El paño moruno, es una metáfora sobre la pérdida de la inocencia, de la virginidad. El paño fino, en el que la joven ha perdido la inocencia y con ella su valor. La segunda canción caracteriza a la amada o al amado y es el narrador el que se vuelve tornadizo y volandero. La tercera canción, que es una asturiana, trata de la búsqueda y el consuelo, y la siguiente, que es una jota, tematiza el conocido topos o la conocida costumbre de la visita de los amantes a través de la ventana o de la reja, ¿no? Que es una figura muy, muy característica, ¿no? de nuestra historia reciente. Con ello, la quinta canción es una nana, que podría ser interpretado como el paso siguiente, ¿no? a ese enamoramiento, al nacimiento del niño y a la necesidad de las nanas para poder dormir al niño. La canción sexta es la canción que relata la ruptura y el abandono de la mujer del ser amado. Y la última canción, El polo, en el que oímos cómo la mujer y el hombre descargan su tristeza por la traición y el abandono del lamento del amor. Como vemos, estas 7 canciones, decía, tienen un argumento lógico de forma dramática, ¿no? Desde el descubrimiento del primer amor hasta la separación y el dolor por la extinción del amor. Bueno, pues vamos a ir oyendo estas canciones, os voy a decir el título al principio de cada una de ellas y bueno, pues vamos a disfrutar con esta música. La primera es El paño moruno. La segunda canción es Seguidilla murciana. Cualquiera que el tejado tenga de vidrio, cualquiera que el tejado tenga de vidrio, no teme tirar piedras al del vecino. Arrieros hemos, puede que en el camino nos encontremos. Por tu mucha inconstancia yo te comparo. Por tu mucha inconstancia yo te comparo con peseta que corre de mano en mano, que al fin se borra y creyendo la falsa, nadie la toma. Nadie la toma. Tercera canción, asturiana.
La cuarta canción es una jota. Dicen que no nos queremos, dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar. A tu corazón y el mío se lo pueden preguntar. Dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar. Ya me despido de ti, ya me despido de ti, de tu casa y tu ventana, y aunque no quiera tu madre, adiós, niña, hasta mañana. Adiós, niña, hasta mañana. Ya me despido de ti. Aunque no quiera tu madre. La quinta de estas canciones es una nana. Duérmete, niño, duerme, duerme mi alma, duérmete, lucerito de la mañana. Nanita, duérmete, lucerito de la La sexta es la titulada Canción. Por traidores tus ojos voy a enterrarnos, por traidores tus ojos voy a enterrarnos. No sabes lo que cuesta del aire, niña, el mirarnos, madre a la orilla, niña, el mirarnos, madre.
Dicen que no me quieres, ya me has querido. Dicen que no me quieres, ya me has querido. Váyase lo ganado del aire por lo perdido, madre a la orilla, por lo perdido, madre. Y por último, la séptima de estas canciones, titulada Polo. Bueno, y estas han sido las 7 canciones populares de Manuel de Falla. Vamos a seguir adelante en nuestro programa de la canción popular española de concierto y nos vamos a ir hacia un compositor catalán de nombre Xavier Montsalvatge. Este hombre nació a principios del siglo XX, concretamente en el año 1912, y vivió hasta el año 2002. Nació en Gerona y estudió en el Conservatorio de Barcelona. Se convirtió también en un crítico musical del semanario Destino y también fue profesor en la Academia de San Jorge, en el Conservatorio y la Academia de Destino de Barcelona y en otras múltiples instituciones. Montsalvatge, desde luego, se inclinó en su estilo de composición, no por el estilo alemán o wagneriano, ¿no?, que en algunas ocasiones habíamos anunciado, sino también, sino que se decidió más por el estilo francés, por ejemplo, de los 6, ¿no?, de los 6 compositores que los llamábamos así, los franceses, ¿no?, y también influenciado por Stravinsky, que en aquella época vivió en París. Uno de los eventos más importantes y decisivos en la vida de Montsalvatge y en su carrera musical fue un viaje que realizó por la Costa Brava durante los años 40, y en ese viaje lo que hizo fue recoger músicas populares y canciones populares que él oía específicamente por allí. Tanto también se sorprendió no solamente de la música popular y que escogía de origen catalán, sino que también había muchísima música popular de las Indias Occidentales y específicamente música cubana, y esta sorpresa pues no hizo sino agrandar un poco su conocimiento y su curiosidad por estudiar este tipo de músicas. Y de esta manera también descubrió un estrecho vínculo entre Cuba y Cataluña, ¿no?, por motivos de migración. Por tanto, tenemos que decir que la obra que vamos a oír a continuación de Xavier Montsalvatge es una selección de canciones, de las 5 canciones negras que están originadas en esta música cubana. No es que Montsalvatge viajase a Cuba, sino que esta música cubana Montsalvatge la descubrió como habíamos dicho, en este viaje que hizo por la Costa Brava en los años 40. Montsalvatge estaba desde luego interesado por las tendencias modernas de la composición, como habíamos dicho, ¿no?, empezadas por Stravinsky, el grupo de los 6 de Francia, y se fue desde luego acercando a esa música que iba poco a poco despojándose del corsé de la tonalidad y de la música romántica y nacionalista. Pero, desde luego, nunca renunció a la herencia de la música popular española y, en este caso, de la música popular cubana, que como decíamos, tenía un estrecho vínculo, ¿no?, entre Cataluña y Cuba.
A este ciclo de canciones que compuso con esta inspiración la llamó Las Canciones Negras. Y estas canciones negras nacieron tan solo de una canción titulada Canción de cuna para dormir a un negrito, que fue una canción con texto del poeta uruguayo Ildefonso Pareda Valdés y que pretendía ser pues una canción que iba a estrenar la soprano Mercedes Plantada en un recital que se produjo en el año de 1945, concretamente en el mes de mayo. Después del tremendo éxito que tuvo esta canción, pues Montsalvatge lo que hizo fue ir convirtiendo esta canción en un ciclo de canciones, que es la que estamos reseñando, ¿no? Las 5 canciones negras. A esta primera canción de cuna para dormir a un negrito lo que hizo fue flanquearla con otras 2 canciones con textos de Nicolás Guillén, tituladas Chévere y Canto Negro. Y luego además le añadió 2 poemas, o sea, musicar 2 poemas de 2 españoles suyos, de 2 españoles amigos suyos, quería decir, de Néstor Luján y de Rafael Alberti. De esta manera se llegó al compendio de estas 5 canciones negras a las que estamos haciendo referencia. Estas 5 canciones las estrenó la misma soprano, Mercedes Plantada, en un 14 de junio del año 1945. Y esta versión orquestada con las canciones tuvo un éxito tremendo. Fueron 6.000 las personas que acudieron a este concierto y que además de ser un concierto donde se estrenaron estas 5 canciones, fue un concierto de homenaje a Falla, a Manuel de Falla, que estaba recientemente fallecido. Hay que señalar desde luego que para la crítica de aquella época este concierto supuso como una antorcha, ¿no?, de lo que era la música nacionalista española. Bueno, pues vamos a oír de Xavier Montsalvatge y de estas 5 canciones negras vamos a oír 2. La canción de cuna para dormir a un negrito y también la canción El Canto Negro. Pues vamos con ello. Quiero
yambambe, repica con gusto longo, repica el negro bien negro. Con gusto longo del songo, baila yambo. Sobre un pie yambambo, yambambe. Matomba serembe kuseremba, el negro canta y se fuma. Matomba serembe kuseremba, el negro se fuma canta. Matomba serembe kuseremba, el negro canta y se fuma. Guemene serembo, ay, yambambo, ay, yambambe, au. Tamba, 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 tamba de negro que tumba. Tamba de negro, caramba, 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 que el negro tumba. Yambo, yambo, yambambe, yambambo, yambambe, baila yambo sobre un pie. Vamos ahora con otro ciclo de canciones armonizadas, en este caso por un destacado personaje de la cultura española que no es conocido por músico, pero que es muy conocido. Se trata de Federico García Lorca. García Lorca, de luego, es uno de los destacados literatos y poetas de nuestra historia cultural, pero también hay que señalar que era músico. Y vamos a oír ahora 3 canciones armonizadas por García Lorca, 3 canciones populares antiguas, que así las tituló, armonizadas por García Lorca, y vamos a señalar además que es un poco el contrapeso a lo que hemos oído hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, tanto en el caso de Manuel de Falla como en el caso de Monsalvatge, pues eran músicas inspiradas en las canciones populares, pero no eran una copia de la canción popular. En este caso, Lorca lo que hace es coger la canción popular tal cual, es la melodía tal cual está, y lo que hace es una armonización, una puesta en música de un acompañamiento para piano para que sean interpretadas en forma de concierto. Bueno, pues hay que decir que en este sentido Lorca conoció a los principales compositores españoles y de la época, ¿no?, que también circulaban por allí, por Granada. Conoció también a Falla, conoció a Ángel Barrios, en fin, y a otros muchos músicos. También estuvo de alguna manera presente en el movimiento aquel que se llamaba el alambrismo, que eran músicos que estaban en el entorno del cultural de la Alhambra y que estaban desarrollando su arte, ¿no?, por aquella época. García Lorca fue además un conocido amante del flamenco y de la música tradicional, y también un conocido investigador, de tal forma que entró en contacto con los cancioneros y con el repertorio de la música popular, ¿no? Además, este tipo de números musicales inspirados en la música y en las canciones populares las incorporó con asiduidad, ¿no?, en las obras teatrales que ellos montaban, ¿no?, en ese grupo musical, en ese grupo teatral que se llamaba La Barraca. Bueno, pues vamos a oír entonces de estas canciones antiguas populares que armonizó Federico García Lorca y que él mismo estrenó tocando el piano junto con la cantante llamada La Argentinita. En el año 1931 fue cuando lo estrenaron todo esto. Bueno, pues vamos a oír 3 de estas canciones populares. En
Vamos ahora a otra parte de España a la que no solemos ir demasiado, pero que también tiene una tradición musical muy interesante. Vamos a oír una canción de una mujer compositora canaria, de nombre Blanca Báez de Silva. Es una mujer que nació en el año 1920 y que tiene una interesante canción que vamos a oír. Es una canción que también está inspirada en la música popular canaria. Su título es Serení. Detrás de un solo cristal
Vamos a oír ahora a continuación una canción del catalán compositor llamado Felipe Pedrell, que fue uno de los maestros que tuvo Manuel de Falla, por ejemplo, ¿no? Es un conocido investigador de la música popular española, quizá el primero, ¿no? que se puso a investigar de una manera sistemática la música popular. Y bueno, como resultado pues fue una interesante colección de canciones que tiene el título de Canciones Arabescas. En concreto vamos a oír la cuarta de estas canciones, que es una copla marinera. Bueno, y vamos a ir terminando ya nuestro programa con un autor más que es un autor que ha fallecido recientemente. Es un autor también que es muy prolífico en lo que podemos llamar la canción española de concierto. Su nombre es Antón García Abril y ha compuesto muchísimas canciones, ¿no? Algunas de ellas, la mayor parte de ellas, queríamos decir, inspiradas también en música popular. Así que estamos también en la misma tesis de la música que antes habíamos oído de Falla y de Monsalvatge. Quiere decir de música inspirada en las melodías populares, pero no copiada esta melodía popular. Bueno, pues vamos a oír de Antón García Abril, vamos a oír una canción, vamos a oír dos canciones. La primera es inspirada en la música popular gallega y después una canción que está inspirada en el mar. Es también un motivo recurrente también en la tradición cultural española, ¿no? Bueno, pues el título de estas canciones, la primera es Camiño Longo y la segunda, Rumor de mar y viento. Camiño da miña vida
Bueno, y damos ya final a este programa que hemos dedicado a la canción española de concierto inspirada en la música popular. Espero que os haya gustado y, como siempre, deseo que la próxima semana tengamos un nuevo rato de encuentro aquí en Eñe Radio en nuestra sugerencia de música clásica, en Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.